Hágale una pregunta a alguien. Dígale, ¿qué estás haciendo para verte tan bien? Dígale, ¿qué estás haciendo para verte tan bien? Dígale, pregúntale. Esa siempre es una pregunta correcta, ¿sí o no? No, pero ustedes deberían estar más emocionados por eso. Esa siempre es una pregunta correcta. Siempre va a ser una buena pregunta, ¿sí o no? Porque hay malas preguntas. ¿Cuántos están conmigo? Y hay preguntas incorrectas también. Así como hay buenas y hay preguntas correctas. Por ejemplo, una vez me presentaron a un señor mayor y estaba con una joven. Y yo le dije, oh, wow, ¿cuántos meses tiene su hija? Y me dijo, es mi esposa y no está embarazada. Trágame tierra. Ahora, y por verdad me pasó de verdad. ¿Ahora qué voy a hacer después de que he dicho esto? Así que me aseguré nunca más, nunca jamás asumir si esposa o hija. Nunca más. También jamás asumir si alguien está embarazada. Créame, aunque tuviera una barriga que parezca de 9 meses, no pregunto. Y bueno, si la incógnita me mata, o sea, si la intriga es demasiado, aprendí a hacer quizás una mejor pregunta. Le pregunto, ¿y ya tienes hijos? Y normalmente entonces si está embarazado dice, sí, y ahora voy a tener bravo, este es mi primero que voy a tener. Y ok, si está embarazado. Pero si no, no pregunto, porque hay que saber hacer buenas preguntas. Hoy vamos a culminar, o estamos camino a la culminación de nuestra serie. Los que han sido bendecidos por esa serie, apláudale al Señor porque eso estaba demasiado bueno. Y para ir camino a esta culminación, lo vamos a hacer con una pregunta. Pero tenemos que hacer la pregunta correcta. Deme tiempo hoy porque esto va a estar demasiado fuerte y yo estoy emocionado por lo que va a ser la palabra. Ayúdame, Alejandro, con el sonido en la sala, por favor. Quizás bajarle un poquitito a la sala, que no haga un feedback ahí. Eso. Y vamos a ir a esto. Porque necesitamos comenzar con una pregunta. La pregunta tiene que ser la pregunta correcta, pero para comenzar con la pregunta, tendríamos que primeramente volver al principio. Diga, volver al principio. Tendríamos que recordar la primer prédica, donde vimos el gran templo de Salomón. ¿Recuerdan esto? ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Cuántos están? ¿Cuántos van siguiendo? Apláudele al Señor por las personas que vienen por primera vez. Si usted no sabe ni de qué estamos hablando, no se preocupe, que Dios le va a hablar también hoy. Pero bueno, comenzamos con este templo de Salomón. 600,000 millones de dólares para construirlo. La construcción más cara de la historia del mundo fue el templo de Salomón. Cedros del Líbano, ¿recuerdan? Paredes de oro, piso de oro, techos de oro. 400 años de adoración continua. Una noche de fuego. Tomó una noche de fuego para destruir el gran templo de Dios. Una noche de fuego. La estructura espiritual más importante del mundo, la propia dirección de Dios, donde habitaba la Shekinah, el Kabod, la gloria de Jehová, reducida a cenizas por un ejército pagano, por gente pecadora, por un ejército que ni siquiera era un ejército de Dios. Entonces, durante 2600 años se han hecho la misma pregunta. Y esta es la pregunta: ¿cómo pudo Babilonia destruir el templo de Dios? ¿Cómo pudo Babilonia destruir lo que Dios había construido? Donde la presencia de Dios estaba. Ahí estaba el arca del pacto.
Escuchen, es que algunas personas no entienden. El arca ha tenido que ser el arma más poderosa. Olvídate nuclear. No, el arca del pacto tendría que ser el arma más letal de la historia del ser humano. Tan letal que un hombre murió solamente con tocarla. Tan poderosa que la usaban para caminar en los ríos como el río Jordán. Y por el arca el río Jordán se secaba y caminaban en seco. Tan letal que un pueblo entero, al tenerla en su campamento sin permiso de Dios, el arca les produjo a toda la población tumores y muerte. Tan poderosa que al darle 7 vueltas a las murallas más grandes de la historia de aquel momento, porque el arca estaba allí y el pueblo gritó, las murallas cayeron. ¿Hay alguien que me está siguiendo acá? Tan letal que cuando se la llevaron los filisteos y la pusieron en su templo al frente de su dios Dagón, al otro día la gran estatua amaneció en el piso sin cabeza y sin brazos. Señores, estamos hablando de un arma poderosa. El arma poderosa, tan poderosa que en Números capítulo 10 dice algo contundente, algo que le vuela la cabeza a cualquiera. Dice que el arca del pacto se movía sola. Se movió sola por 3 días para guiar a Moisés al lugar de descanso que tenía que ir. Y cuando el arca se movía, se movían los sacerdotes y Moisés. Y cuando se paraban y descansaban. El arca se movía sola. Olvídate de inteligencia artificial. Esto es un arma poderosa. Ok, pero una vez más, la pregunta entonces tendría que ser: ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo? La pregunta ha sido: ¿cómo pudo Babilonia destruir el templo de Jehová? Destruir el templo de Dios. Pero ¿saben qué? El problema por la que no han podido encontrar una respuesta es porque se han hecho la pregunta equivocada. Esa es la pregunta incorrecta. Tenemos que hacer la pregunta correcta, porque la pregunta correcta no es cómo pudo Babilonia derrotar el templo de Dios. La pregunta correcta es ¿por qué Dios los dejó entrar? Esto va a estar silencioso hoy, Señor, así que ayúdame. ¿Alguien me va a ayudar a predicar esto? Prepárense, me están cayendo bien de este lado. Se me hace que voy a estar por aquí mucho. Busque con qué anotar y prepárese, porque la palabra de hoy va a ser confrontadora. Para poder responder esta pregunta, ¿por qué Dios los dejó entrar? Vamos a ir a nuestro texto de hoy, que se encuentra en 2 de Crónica capítulo 7. Y levánteme su mano bien arriba, y declare conmigo: esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Amén. Siento la gloria de Dios. Hay milagros que van a suceder hoy. Hay liberación que va a suceder hoy. La presencia de Dios está acá. Dice, vamos a volver a ese día cuando la gloria descendió en el templo. ¿Se acuerdan? Los que han venido siguiendo. Vamos a volver a ese día y vamos a leer. Dice, cuando Salomón acabó de orar, ¿qué ocurrió? Aprendimos que Elías no fue el único que hizo descender fuego del cielo, y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová, ¿qué hizo? ¿Cuántos quieren la gloria de Jehová? Hágame un ruido en este. Vamos, en línea alguien tiene que escribir: yo quiero la gloria. Pero esperen, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque ayúdenme a leer, la gloria de Jehová. Yo quiero la gloria en la iglesia, la quiero en mi empresa, en mi negocio, en mi casa, la quiero donde quiera que vaya. Vamos a aplaudir al Señor y dile: Señor, danos de tu gloria. Verso 3: cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Señores, esto fue literal, tangible.
Dice que se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, ¿por qué? Ayúdame, porque Él es bueno y su misericordia, el que lo crea que aplauda al Señor, porque Él sigue siendo bueno y su misericordia sigue siendo para siempre. Pero ahora bien, esa misma noche, ¿cuándo? Pasó el día y esa misma noche, después de la gloria, después de los miles y miles y miles de sacrificios y ofrendas que se le dieron a Dios, después de que el fuego cae, esa misma noche se le aparece Jehová físicamente a Salomón. Le habla a Salomón y le da una advertencia. Versículo 19 dice: hey, Salomón, te voy a bendecir. Mi gloria va a estar aquí. Mi presencia va a estar acá. Milagros cuando ustedes aún hayan pecado. Y si se arrepienten, vienen a esta casa, yo los iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Yo sanaré su tierra. Pero si vosotros, verso 19, os volvéis y dejáis mis estatutos, mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, de modo que dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Yo quiero que le agarres la mano a alguien, que le digas mi tema de hoy. Dígale: las condiciones de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tu palabra va a transformar nuestras vidas. Declaro que tu palabra nos va a posicionar en el lugar que has preparado para nosotros. Declaro cielos abiertos. Prepara nuestro espíritu para recibir. Vamos a orar al Señor. Dile: prepara mi espíritu y mi entendimiento para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Alguien aplaude porque lo cree. Jehová le muestra a Salomón que la gloria venía, pero la gloria venía con condiciones. ¿Me puede ayudar? La gloria venía con condiciones. Las condiciones de la gloria. Y las condiciones de la gloria van a confrontar hoy lo que nosotros creíamos de Dios. Lo que nosotros pensábamos que conocíamos de Dios. Hoy vamos a destruir algunos paradigmas. Y no tengo tiempo porque tengo demasiado tela que cortar, así que voy a ir a esto de una vez. Los que anotan, los que escriben, que son los más poderosos de H2O, vayan escribiéndose, porque yo voy a establecer algunas realidades que van a destruir paradigmas mentales de lo que nosotros creíamos que conocíamos de Dios. ¿Están listos? Por este lado está, por aquí se escuchan bien, por este lado están listos. Pues escriba allí, porque la primera realidad que quiero enseñarles hoy es que su presencia, la presencia de Dios, levánteme su mano arriba y diga: su presencia no es suficiente. Escribe eso ahí, porque te han enseñado mal. Ay, Señor, hoy vamos a romper, vamos a matar algunas vacas sagradas hoy. Oh, yes. Te han enseñado que si tienes la presencia de Dios lo tienes todo. Te han enseñado que si tienes la presencia de Dios todo te va a ir bien. Te han enseñado que si tienes la presencia de Dios nada más tú pides y se te dará. Pero la realidad es que yo sé que es difícil, pero ayúdese usted mismo a liberarse un poco y diga: la presencia, diga: su presencia no es suficiente. Yo sé que se le hace difícil entender y se le hace difícil, pero créale y siga y confía en su pastor y diga: su presencia
no es suficiente. Porque esa es la primera razón, profeta Osmani, por la cual el templo cayó. ¿Qué ocurría? Que el pueblo de Israel habían tomado el templo de Jehová como un talismán, como la patica del conejo. Habían tomado la presencia de Dios como aquello mágico. Israel creía y se habían engañado a sí mismo pensando que si el templo estaba allí, su presencia estaba, y si su presencia estaba, ningún enemigo los podía vencer, ningún mal los podía tocar. Israel creía que el templo era un talismán mágico, y para eso entonces Dios levanta un profeta llamado Jeremías. Sígame acá que esto va a estar bueno hoy. Dios levanta a Jeremías, y en Jeremías capítulo 7 versículo 4, mire lo que Jeremías dice de parte de Dios. Dice: pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. No, ellos repiten, ¿qué dicen? El templo del Señor está aquí. O sea, literalmente la gente, cuando los enemigos se levantaban, gritaban: tranquilos, el templo del Señor está aquí. El templo del Señor está aquí. Nada nos puede tocar, nada nos puede llamar. Jeremías decía: no se dejen engañar, esos son falsos profetas. Les estoy diciendo que aunque el templo del Señor está aquí, aunque su presencia está aquí, no puedes tratar su presencia como un amuleto. Y luego les da una advertencia escalofriante. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 7. Este es Jehová hablando a través de Jeremías. Dice: vayan ahora a mi santuario. ¿En dónde? ¿En dónde? En Silo, donde al principio, diga al principio. Ay, esto va a estar bueno. Al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Mientras hacían esas cosas, afirma el Señor, yo les hablé una y otra vez, pero no me escucharon. Los llamé, pero no me respondieron. Por lo tanto, lo mismo que hice con Silo, haré con esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que di a ustedes y a sus antepasados. Entonces aquí lo importante es entender qué pasó en... Alguien me está siguiendo acá. Hoy va a ser hermoso, va a ser tremendo, porque vamos a ver todas las prédicas se van a juntar en una sola. Gracias por tu emoción. ¿Se acuerdan de Silo? ¿Se acuerdan? La pastora nos habló de Silo la semana pasada. Ya cuántos se gozaron con esa palabra poderosa en mujer, elévate. Silo, ¿qué es Silo? Visitamos a Silo el domingo pasado. Desde Silo fue donde el apóstol nos enseñó que se llevaron el arca de Jehová, que luego David retorna a Israel. ¿Se acuerdan de eso? Pero entonces, ¿qué fue? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Qué era Silo y cómo ocurrió? Ok, en Silo, ahí está Silo. En Silo estaba puesta el tabernáculo de Moisés. Escriba eso, por favor, que esto va a estar bueno. El tabernáculo de Moisés. ¿Cuántos se acuerdan del tabernáculo de Moisés? ¿Cuántos han escuchado algo del tabernáculo de Moisés? Aquel tabernáculo que fue por el desierto. ¿Cuántos están conmigo? 40 años en el desierto fue el tabernáculo con el pueblo de Israel. Y dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto de Jehová en el lugar santísimo, y el Shekinah, la gloria, el fuego de Dios que seguía al pueblo en la noche, fuego, y en el día nube. ¿Cuántos están conmigo? Llegan a Silo, a la tierra prometida, y allí queda el tabernáculo y allí está el arca. Pero hay un serio problema. En Silo había estado estacionado el tabernáculo de Moisés, que es el lugar donde es entrenado el profeta Samuel. ¿Cuántos han escuchado de Samuel? La Biblia dice que desde niñito lo llevaron al templo, y ese era el templo, el tabernáculo de Moisés. Dice la Biblia que Samuel dormía allí. Dice la Biblia que Jehová se le presentó allí. Allí es donde Samuel comienza a crecer. Pero hay un problema en el tiempo de Samuel, que aunque el tabernáculo estaba allí
Israel estaba espiritualmente decadente. El tabernáculo seguía en Silo, los sacrificios seguían, el sacerdocio seguía, cantaban las canciones, yo me rindo a él, y todas las demás canciones del himnario, pero el pueblo no estaba bien espiritualmente. La honra, sacuda a alguien y dígale, la honra había desaparecido. Y yo quiero que entiendas esto y que escribas esto, por favor. De nada te vale tener la presencia si no la honras. Acabo de decir algo que vale como 12 millones de dólares. Espero que la hayan agarrado, mi querido Gustavo. Lo voy a tener que decir otra vez. De nada te vale tener la presencia si no la honras. Absolutamente de nada. Es por eso que entonces Jehová se le aparece a Samuel y le habla a Samuel y diga, ten cuidado, porque el pueblo cree que esto es un talismán mágico. El pueblo se va en contra de los filisteos, pierden la batalla, y después que pierden la batalla hacen un error catastrófico. Mírenlo, 1 Samuel 4:3. Ese es el error. Dice, traigamos a nosotros, ¿de dónde? De Silo, ¿el qué? El arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve. Traigamos la presencia de Dios para que nos salve. Espera un momento. Ellos no dijeron, arrepintámonos de nuestros malos caminos. Ellos no dijeron, vamos a volver a honrar a Dios. Ellos no dijeron, vamos a hacer las cosas bien, no despreciemos las ofrendas. No. Ellos dijeron, si traemos la presencia de Dios, ganaremos. Qué gran error. ¿Acaso, mi querida apóstol, eso no es lo mismo? La misma cultura y mentalidad que tienen muchos cristianos hoy, que dicen, bueno, si voy el domingo a la iglesia, toda la semana me va a ir bien, pero deshonran a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, y después vienen el domingo otra vez esperando que te vaya. Pero déjame decirte algo, tú puedes venir todos los domingos que quieras, pero si deshonras a Dios constantemente en la semana, no te va a hacer. Yo sé que cuesta aplaudir, pero necesito ayudarte hoy. No te va a servir de nada. Oramos por tu negocio el domingo y el miércoles engañas a tus clientes. Les dije que esto nos iba a confrontar hoy. Oramos para que Dios te dé un carro y por fin te lo da, y ahora vienes un domingo sí, un domingo no, porque tienes con qué ir a la playa. Lo dije, alguien aplaude y dile, disimula, aplaude, di amén, como que la cosa no es contigo. Actúa como que Dios no te está hablando. Te bendice el Señor y ahora estás muy ocupado para hacer un grupo en casa. Por fin te da la empresa y ahora no tienes tiempo para el discipulado. Creemos que consentir la presencia de Dios y venir y cantar bonito y estar el domingo, y todo nos va a ir bien. Y el Señor les decía, no se engañen, la presencia no funciona sin honra. Oh, Dios. Y entonces pasó lo impensable. Trajeron el arca, 1 Samuel 4:10, e Israel fue vencido y el arca de Dios fue tomada. La mente de Israel era, mientras vayamos a la iglesia, nada nos puede pasar, nadie nos puede vencer. Pero Samuel ya le había hecho la advertencia que su presencia no es suficiente. Mírelo en 1 Samuel 2:30. Muchos de ustedes saben, conocen este versículo porque es famoso. Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice, esta fue la primera profecía de Samuel, la primera. Dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa. Ayúdame a leerlo, por favor. Porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian. Yo sé que no da ganas de aplaudir después de esto, pero quiere que los ayude o que los engañe. Alguien diga, no, ayúdanos, profeta. Es la presencia. Agarra a alguien, por favor, y dile, la presencia. Por favor, mira a alguien y dile, la presencia será efectiva solo para el que la honra. Escríbelo en el chat.
La presencia será efectiva solo para el que la honra. Nunca olvidaré, mi amor, cuando nos visitó la gloria de Dios en Filadelfia. El Señor me dijo: voy a traer un gran avivamiento. Voy a traer un gran avivamiento a la ciudad. Voy a hacer algo muy grande. Van a venir personas de todas partes del mundo. Pero antes de eso me dijo el Señor: quiero que vayas y visites a los padres del avivamiento contemporáneo, a los que han experimentado grandes avivamientos. Y el padre del mayor avivamiento de los tiempos modernos se llama John Kilpatrick. Para aquellos que saben de cosas de la iglesia y de la historia de la iglesia, se acordarán del avivamiento aquí mismo en Florida, en la parte de Brownsville, Florida, y Pensacola. El famoso avivamiento de Pensacola fue un avivamiento tan y tan grande. Eso era un pueblo pequeñito, pero fue tan y tan grande que el gobierno tuvo que mandar a hacer un aeropuerto más grande para que puedan aterrizar los jumbo, los aviones jumbo, porque la gente venía de tantos lugares. Eran miles y miles y miles todos los días. La gente acampaba en el patio de la iglesia. Miles de personas. No terminaban los servicios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No termina. La gloria estaba allí. Y yo dije: pero Señor, ¿cómo yo voy a visitar gente así tan importante, tan poderosa, tan conocida? Señor, yo no conozco a nadie. El Señor me dijo: no te preocupes, que yo iré al frente de ti y te abriré las puertas. No usé a nadie. Encontré, Pastor Jan, el número por internet y llamé a las oficinas y le dije: soy el pastor John Ibáez y quiero ir a conocer al pastor John Kilpatrick. Hágame una cita, por favor. Para mi sorpresa me dijo: está bien, mire, usted puede venir tal día, a tal hora, él lo va a esperar. Yo dije: santo Dios, ¿te acuerdas, mi amor? Compré rápidamente el vuelo, agarré hotel, me fui para allá y llegué. Y yo: wow, John Kilpatrick al frente de mí, del hombre que escuché por tantos años. Historias tan impresionantes. Son tantas las preguntas que quería hacerle. Me siento, pero lo más importante es que el Señor quiere que yo sepa cómo atraer la gloria, cómo atraer un gran avivamiento. Así que lo más importante que tengo que preguntarle es: ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Y yo como un niño sediento: ¿cuál es la clave? Dime, ¿cómo fue que Dios te visitó tan poderoso? Y algunos de ustedes han escuchado esta historia y saben que yo estaba esperando que me digan: bueno, métete en 73 días de ayuno y ponga a la gente a orar sin cesar de día y de noche, y ponga adoradores a cantar y vas a ver cómo la gloria baja. O sea, yo estaba esperando este tipo de respuesta y yo estaba listo para hacer cualquier cosa. Y el pastor John me miró y me dijo: Johnny, te voy a decir cómo la gloria nos visitó. La gloria nos visitó porque en el momento en que la gloria llegó, el 100% de nuestra iglesia estaba diezmando. No me quería desmayar. Yo dije: pero espérate, ¿tú no estás hablando de la oración? No estás hablando del ayuno, de la santidad. Es que todas esas cosas están bien y son importantes, pero imagínate que yo te invite a mi casa, pero no te honro. ¿Con qué ganas vas a querer venir? Quiero tener a alguien acá. Aplaude y dile a alguien: disimula, di amén, como que la cosa no es contigo. Y lo más impresionante es que lo que estaba pasando en Silo era lo mismo. Mírenlo, en Primera de Samuel 2:17 te lo dice, mírenlo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado. Era como muy grande. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿qué hacían? Señor, estoy perdiendo el 70%, dame gracia, por favor. No, es que las ofrendas no son importantes. Es que el diezmo, eso es para el que lo quiera dar. Eso no es nada, eso es importante. El problema por la cual la gloria no estaba manifestándose es porque los hombres despreciaban las ofrendas. Sacuda a alguien y dígale: honrar a Dios es importante. Antes no ganabas mucho y se te hacía fácil sacar el diezmo. Ahora que el Señor te ha bendecido y ganas demasiado, cuando haces cálculo te cuesta. Seguridad pendiente a sacarme.
por si acaso. Ahora te cuesta, después que te bendigo el Señor, porque haces el cálculo y ves muchos números, hasta que el arca sea quitada. Y cuando el arca sea quitada, entonces te preguntará: ¿qué pasó? Y el Señor me dijo: es que tenías mi presencia, pero me dejaste de honrar. La presencia de Dios, diga conmigo, es solo suficiente cuando hay suficiente honra. Ese es un buen lugar para aplaudir. La presencia de Dios es solo suficiente cuando hay suficiente honra. Entonces Elí, el sacerdote del momento, se entera de que se llevan el arca, le da, como dicen por ahí, un patatú, se cae de vuelta. Así dicen en Cuba, así dicen, ¿en dónde dicen así? Puerto Rico, gracias por tu emoción. Se cae de espalda, se rompe el cuello. La hija, la esposa del hijo, Fines, está embarazada. Se da cuenta que se llevaron a su hijo, a su esposo, secuestraron el hijo del sacerdote. En el momento le caen los dolores de parto. Tiene un bebé mientras el suegro acaba de perder la vida porque se le rompió el cuello. El bebé nace y le pone por nombre al bebé Icabod. Icabod. ¿Se acuerdan que Cabot es gloria? Pero Icabod, mire lo que significa 1 Samuel 4:21. Traspasada es la gloria, porque ha sido tomado el arca de Dios. Ahora esto es importante, por favor, esto es importante, sígueme aquí. Esto es importante. El arca de Dios fue tomada, pero su presencia permanecía. Una vez más lo voy a decir. El arca de Dios es verdad que fue tomada, pero su presencia permanecía. ¿Cómo sé yo que permanecía? Porque les trajo tumores a los filisteos. ¿Cómo sé yo que permanecía? Porque destruyó la estatua de Dagón. No pudieron mantenerla más. ¿Cómo yo sé? Porque cuando la traían de vuelta, Usa la tocó y murió. La presencia permanecía, aunque habían tomado el arca de Jehová. Así que Dios levanta a un hombre, lo saca del campo, lo saca del anonimato, lo saca de una familia que no lo amaba, que no lo reconocía, de un padre que ni siquiera lo quería, de un padre que ni siquiera le llamaba hijo. Lo saca de lo peor que ustedes puedan pensar. Sacan a un pastorcito hediondo a ovejas y dice: este pastorcito me honra sin nada, y yo sé que cuando yo le dé en lo poco, me fuiste fiel en lo mucho. A este lo voy a levantar. Y Dios levanta a un hombre conforme a su corazón llamado David. Y el domingo pasado vimos que trae el arca a Jerusalén y hace algo revolucionario. Mientras danza, mientras hace todo esto, él hace algo revolucionario. Dejó el tabernáculo de Moisés en un lugar llamado Gabaón. Sígame acá porque esto es importante. Pero trae el arca no de vuelta al tabernáculo, sino que la trae a Jerusalén. Y él hace su propio tabernáculo. Y a ese tabernáculo se le llama el tabernáculo de David. Escriba esto porque esto está bueno y se pone mejor. El tabernáculo de David. Y David hace otra cosa, una locura. Le pone al arca y al tabernáculo adoración 24/7. Sacerdotes, 24 turnos de sacerdotes que adoraban, cantaban, danzaban, exaltaban al Señor 24 horas al día. Y a Dios le gustó esto. Dios dijo: este muchacho me cae bien. Yo sabía que podía contar contigo, David. Así que comenzó a bendecir a David. Lo bendijo tanto que Jehová se aseguró de destruir a todos sus enemigos. Lo bendijo tanto que Jehová bendijo a David de tal manera que le construyó una casa, que cuando él estaba en su casa, él miraba alrededor los cedros del Líbano, el oro y todo, y decía: wow, estoy tan bendecido. Pero en un momento miró por la ventana y se dio cuenta, ¿se acuerdan de eso? Que el arca estaba entre cortinas, mientras él estaba viviendo también. Y dijo: no puede ser que el arca esté entre cortinas y yo esté viviendo tan bendecido. El Señor es más importante. Le voy a construir una tremenda casa a Jehová.
Tremenda casa. Y el Señor le dijo: te voy a prosperar por pensar así. Voy a prosperar a tu hijo y me construirá. Lo prosperó tanto que con 600,000 millones construyó sin deuda. Vamos, mueva sus manos y diga: Señor, prospérame. Pero ¿qué ocurre? Que pasaron los años y el pueblo se olvidó de Silo y volvieron a creer que presencia sin honra puede asegurar la victoria. Así que escribe ahí: la primera condición de la gloria es, escúchame bien, te voy a dar mi gloria, pero hónrame. Te voy a prosperar, pero hónrame. Te voy a dar un novio. Ay, mi madre, Señor. Esa se me chispoteó. Por fin Dios te da el novio y la novia que le pediste tanto, y ahora se ponen a... Hay silencio aquí, Señor. Y lo deshonras y te va mal y después le echas la culpa a él. Entonces vamos a ir a la segunda realidad. Dios espera, pero no olvida. Escribe eso. Dios espera, pero no olvida, porque la gente cree que Dios olvida fácilmente, pero no, Dios espera y no olvida. O sea, escuchen aquí, Dios le da un mandamiento claro al pueblo. Levíticos 25:2 dice: cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor. Ayúdame a leer: cada 7 años. Entonces trabajas 6 años y al 7º año no trabajes la tierra. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor, mi querido Carlos? Escúchame bien. Lo que el Señor quería hacer era que el pueblo aprendiera que la tierra le pertenece a Él. Que el pueblo aprendiera que no importa cuánto trabajas, Él al final es el proveedor de todo lo que tú tienes. Que tú no dependes de cuán bien trabajas, depende de cuánto lo honras a Él. Vamos, ayúdenme. Y que si ellos confiaban en Dios, Dios les iba a proveer. Entonces, la vas a trabajar por 6 años, pero uno lo vas a tomar con tranquilidad para que te enfoques en mí. Vas a trabajar 6 días, pero uno vas a venir a mi casa a enfocarte en mí. Un día de la semana no andes corriendo. Un día de la semana no te vayas a la playa. Un día de la semana no te vayas a hacer barbecue con la familia. Un día de la semana, dame ese día. Enfócate en mí. No andes trabajando, yo te voy a prosperar. Pero ¿qué hace Israel? Lo ignoró. Eso está difícil, Señor. Dile a alguien: disimula. Pasaron los primeros 7 años. ¿Y sabe qué hizo Dios? Tomó cuenta. Pasaron 14 años. Lo anotó en sus cuentas. 21 años. Lo anotó. 28 años. Lo anotó. Pasaron 490 años desde el día en que pusieron la monarquía de los reyes en Israel hasta el día en que Babilonia destruyó el templo. 490 años. Yo quiero que hagamos una matemática. Divídame 490 entre 7. 490 entre 7. ¿Quién sabe cuánto da eso? Qué bueno. Tenemos gente de matemáticas aquí. ¿Por dónde anda Katiuska? Fluye. 70, diga 70 años. 490 años entre 7 años. 70, diga 70 años de deuda. Dígalo otra vez. 70 años de deuda. El pueblo de Israel le debía al Señor 70 años. La matemática de Dios es exacta. Y mira lo que ocurre. Mira la profecía de Jeremías. Jeremías 25:11. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones y al rey de Babilonia.
¿Quiere que los ayude o que los engañe? No, es que la gracia de Dios, es que Dios, no, es que Dios, no, está bien. Ten cuidado, que Dios sí ama, pero Él también consume. Y Él espera, pero toma cuenta. Y esa profecía se cumplió. Segunda de Crónicas 36:20. Los que escaparon de la espada, cuando llegó Babilonia, mira lo que pasó. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Dile a alguien: Dios espera, pero no olvida. Como están tan calladitos, voy a ir terminando. Dígale a alguien: mi tercera realidad, Dios es paciente, pero no para siempre. Dígalo más fuerte. Y ahí está el templo de Salomón, ¿se acuerdan? Ustedes lo vieron anteriormente. Se edifica el templo. Dios bendice a David, Dios bendice a Salomón. Tremendo, la gloria, el fuego, todo allí. ¿Se acuerdan? Allí está lo que se llamaba el mar de bronce. ¿Se acuerdan del mar de bronce? Con los bueyes, las columnas de oro. Tremenda gloria. El templo de Salomón es construido, pero al pasar los años el pueblo vuelve a lo mismo. Y Dios envía mensajeros persistentes, constantes. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió ¿cómo? Constantemente palabras a ellos y por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Esa palabra constantemente es la palabra en hebreo hashkem. Hashkem. Es interesante porque la palabra hashkem significa literalmente madrugar diligentemente. O sea, como un padre madruga todas las mañanas para ayudar a sus hijos, así diligentemente Jehová estaba enviando mensajeros uno tras otro, tras otro, tras otro, para que el pueblo pudiese despertar de lo que estaba haciendo. Y entonces envía a los profetas. Y es allí cuando tenemos a los profetas mayores, porque escribieron libros más grandes, más abundantes, y a los profetas menores, porque sus libros fueron más cortos. Es allí cuando comenzamos a ver a los profetas en la Biblia y vemos a Daniel, a Ezequiel, Isaías, Jeremías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, todos enviados para advertir al pueblo de lo que vendría. Y la respuesta, ¿cuál fue? Cadenas, desprecio, en algunos casos muerte, hasta que el Señor dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a levantar a un siervo mío, pero esta vez no va a ser un profeta. Voy a levantar a su peor pesadilla. Y el Señor comenzó a bendecir sobrenaturalmente a otra nación. Ustedes no quieren que yo los ayude. Y puso todas las cosas en su lugar para que esa nación se haga poderosa. Y se hizo la nación más poderosa de aquellos tiempos. Y la nación se llamaba Babilonia. Y levantó a un hombre llamado Nabucodonosor. Pero profeta, ¿cómo usted se atreve a decir que Dios levantó a ese hombre, ese maldito? ¿Cómo se atreve a decir que ese pagano era siervo de Dios? No, es que no soy yo. Leámoslo. Jeremías 25:9. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y ayúdame a leer, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. ¿Y sabe qué hace Dios en su amor y su misericordia? Israel comienza un proceso de 30 años. Ayúdeme, diga 30 años
La destrucción del templo no fue una cosa de la noche a la mañana. 30 años de advertencia. En el 605 a.C., Joacim, el rey, se somete a Babilonia y luego se rebela. Y los profetas le dicen: no te rebeles, que esto es plan de Dios. Él no los escucha. Nabucodonosor conquista por primera vez a Israel. Y en esa primera conquista se lleva a 4 jóvenes que eran príncipes. Uno se llamaba Daniel, ayúdeme. Otro se llamaba Sadrach, Mesac y Abednego. Y ahora están en Babilonia. Conocemos la historia, no hay tiempo de entrar allí. En el 597 Joaquín, el nuevo rey, se rinde ante Babilonia. Y Ezequiel es deportado hacia Babilonia. Y Dios lo levanta como un gran profeta. En el 588 Sedequías, el rey, hace una alianza secreta con Egipto. Y Dios levanta a Jeremías y le dice: no hagas esto. Esto es plan de Dios. Tienes que someterte a tus enemigos porque Dios te quiere enseñar una lección. No lo escuchó. No escuchó la voz del profeta. Una y otra vez. 30 años de procesos. 30 años permitiendo al Señor que les llevaran cosas. 30 años permitiendo que el enemigo tomase cosas que les pertenecían. 30 años hasta que Segunda de Crónicas 36:16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que, ayúdame, hasta que subió, ayúdame muchacho con los versículos, rápido. Segunda de Crónicas 36:16 dice: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y esto es importante, qué bueno que lo pusieron, muchachos, porque yo quiero que lea esa última palabra. Y no hubo ya remedio. Esa palabra no hubo remedio en hebreo es en marpé. Escribe eso, en marpé. Es importante esta palabra en marpé porque significa, la traducción literal es incurable. Cuando hay una enfermedad incurable, o sea, lo que ocurrió es como aquella persona que tiene una enfermedad, aquel paciente tiene una enfermedad y el doctor le dice: hey, toma estas vitaminas antes de que te dé algo peor. Toma la vitamina. Y no toma la vitamina, le da algo peor. Y le dice: oh, man, ahora vas a tener que tomar medicina. Toma estas medicinas. Tómala. Y no las toma. 3 meses después: tómala, que te estás poniendo peor. No las toma. 8 meses después: tómala. No las toma. Luego le dice: ¿sabes qué? Vamos a tener que amputar una parte de tu cuerpo ahora, porque el cáncer se ha extendido. Tenemos que amputarlo. Y dice: no quiero que me amputen. No me toques. No me digas qué hacer. Hasta que llega un momento que el cáncer ha pasado más allá de la etapa 4 y le dice: en marpé, no hay cura, no hay remedio. Levántame tus manos y diga: Dios es paciente, pero no para siempre. Así que Israel alcanzó el punto donde la restauración ya no era posible por la terquedad del paciente. Entonces sucede lo peor. Y aquí es que vamos a nuestro punto. Sucede lo peor. Ezequiel capítulo 8 hasta el capítulo 11. No tengo tiempo de entrar en detalles, se lo dejo para que usted haga la tarea. Pero cuando usted lee esos 3 capítulos se va a dar cuenta que Jehová se le presenta a Ezequiel y lo lleva en una visión, lo transporta en el espíritu hacia su templo y le dice: Ezequiel, hombre, hijo de hombre, levántate y entra por las puertas del templo. Levanta tu mirada y mira. Y cuando él levanta su mirada y miró, he aquí una gran estatua, un ídolo en la puerta del templo. El profeta Ezequiel llama a ese ídolo, a esa estatua, el que le causa celos. El que le causa celos a Jehová. Un ídolo en la puerta. Y Jehová le dice: pero eso no es todo, pero esperen, hay más. Yo quiero que sigas caminando. Entra a los atrios. Y cuando entra a los atrios encuentra a un montón de mujeres, dice la Biblia, llorando por Tamuz, orando a otro Dios, el Dios de la fertilidad. Y Jehová le dice: yo sé que parece terrible, pero hijo de hombre, sigue caminando, porque esto no es todo. Ezequiel sigue caminando y lo lleva a los pasillos
a los pasillos del templo, y en los pasillos encuentra a los sacerdotes haciendo cosas secretas. Y Jehová dice: mira lo que están haciendo. Entonces los lleva al lugar santísimo. Y cuando se para en el lugar santísimo, Ezequiel ve el arca de Jehová y describe lo que pasa. Ezequiel capítulo 10 verso 4. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la entrada del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria. Esa nube de gloria, la misma nube que se derramó en los tiempos de Salomón. Esa nube de gloria. Y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines sonaban como la voz del Dios Todopoderoso, y podía oírse hasta el atrio exterior. La gloria de Jehová salió del templo. En el verso 22 dice: después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Señores, la gloria de Dios no fue expulsada por un ejército pagano. La gloria se desalojó a sí misma. Él se levantó del lugar santísimo, se detuvo en la puerta y recordó los tiempos de Salomón, recordó cuando bajó la nube, recordó el fuego, recordó los destellos, recordó la gran gloria. Recorrió el templo por última vez y voló hacia el oriente, y la gloria se detuvo sobre el monte de los olivos para mirar por última vez a Jerusalén. Y al mirar por última vez a Jerusalén, luego se fue. Esto sucedió 9 años antes de que Babilonia entrara por las puertas de la ciudad. 9 años antes de que cayera el templo, ya Dios no estaba allí. Cuando Babilonia entra, no conquista el templo de Dios, conquista un edificio vacío. La Biblia describe lo que Babilonia se llevó. Se llevó utensilios, calderos, se llevó las columnas. Es más, Segunda de Reyes 25:13 dice: y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las bases, y el mar de bronce. ¿Recuerdan el mar de bronce? Se los llevaron. El mar de bronce. Segunda de Crónicas 36:18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y sus príncipes. ¿Se acuerdan de los tesoros? Los tesoros del rey. ¿Quién trajo los tesoros? ¿Se acuerdan? David. Todos los tesoros de David, que por 400 años habían estado allí, todo lo llevó a Babilonia. Pero espera, hay algo que no aparece en esta lista. Hay algo que no aparece en ninguna lista. ¿Qué es? Alguien me está siguiendo. El arca del pacto. ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el arma más letal, más poderosa? ¿Dónde está la herramienta más terrible que ha pisado la tierra en la historia del ser humano? ¿Dónde está? Llena de oro. Hubiera sido lo primero que se hubiese llevado a Babilonia, pero no está, no existe lo que se llevó a Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque 9 años antes la gloria se había ido con el arca de aquel lugar, y estaban adorando, pero ya adoraban en un lugar vacío. Vamos, quiero tener a alguien acá. Y estaban cantando,
pero sus canciones no pasaban del techo. Estaban orando, pero sus oraciones no eran contestadas porque no había nada que los escuchara. El arca ya no estaba allí, por eso no la encontraron. Pasaron 70 años. Toda Jerusalén fue destruida y llevada hacia Babilonia. Y a los 70 años Dios levanta un rey llamado Ciro. ¿Se acuerdan de la primera prédica? Y Ciro dice: construiremos otra vez el templo. Este será llamado el segundo templo. ¿Me van siguiendo? Tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David, templo de Salomón, segundo templo. Y cuando van a construir el segundo templo, Dios levanta a un profeta llamado Ageo. ¿Cuántos siguen? Y el profeta Ageo declara una profecía que retumbaría por todos los tiempos. Y esa profecía sería: señores, no se preocupen por el templo pasado, porque Dios va a reedificar otra vez el templo. Y la gloria postrera, my God, tengo que entender a alguien acá, será mayor. Ayúdeme a declararlo: será mayor. La gloria postrera será más grande. La gloria postrera será más terrible. Será más grandiosa. Será más poderosa. Pero esperen, el segundo templo fue construido y fue dedicado a Dios, y la gloria no descendió. Ustedes no quieren que yo les diga la verdad. ¿Me siguieron o los perdí? El segundo templo fue construido y el fuego no apareció. Si lees el libro de Ageo, Ageo cuenta cómo los ancianos lloraban, aquellos que vieron la gloria primera. Entonces, ¿qué pasó? Ageo profetizó mal, fue una falsa profecía, se convierte en un falso profeta. No, es que Ageo no estaba hablando de ese templo. Ageo está hablando de un templo más grande, más poderoso. Dios mismo se haría el templo. Quiero tener a alguien acá. Oh, yes. Dios se haría el templo. Por eso 600 años después Jesús dice: destruid a este templo y en 3 días lo levantaré. Los ancianos y sacerdotes se enojaron tanto diciendo: ¿cómo es posible que este blasfemo hable del templo, el segundo templo que construyeron nuestros padres? Y si ellos supieran que Jesús no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de su propio cuerpo. Oh, yes, yo sé que destruyeron el primer templo y destruirán este. Yo sé que los babilonios se llevaron todo y no pudieron reedificar, pero cuando traten de destruir este templo al tercer día, quiero tener a alguien acá. Oh, yeah, baby, hay alguien que tiene que aplaudir al templo de Dios, a Jesús, al tercer. Vamos, ponte de pie y dile a alguien: al tercer día. Oh, yeah, al tercer día. Profetiza sobre alguien, dile: viene tu tercer día. Viene tu tercer día. Jesús, en Él está el arca. Levanta tus manos y di: Él es el arca. Él es el arca. En Él está el lugar santísimo. En Él está la presencia misma de Dios. Pero tendría que hacer una pregunta. Y la pregunta es esta: hoy, con el nuevo templo de Dios, ¿es honrada la presencia de Dios? ¿O has llenado el espacio con cosas que valoras más que Él cuando nadie te ve? ¿Se repetirá la misma historia? ¿Tu altar está lleno o está abandonado? ¿Qué has permitido entrar en el lugar santísimo de tu corazón? ¿Qué sacrificaste para tener vivos los ídolos
que tal vez estén hoy. Tengo una buena noticia para ti. Lo más importante es que si hoy estás aquí, no has llegado a En Marpé. Si hoy estás aquí, dile a alguien: todavía hay esperanza. Si hoy estás aquí, todavía tienes una oportunidad. Si hoy estás aquí, todavía puedes derribar los ídolos antes de que sea demasiado tarde. Si hoy estás aquí, el Señor me ha enviado como envió a Daniel y a Ezequiel y a Isaías y a Jeremías y a Habacuc y a Sofonías y a Ageo. El Señor me está enviando para decirte: Dios te está dando una oportunidad. Dios en Jesús ha levantado un templo para ti y quiere morar en ti. Pero, por favor, no pienses que sentir su presencia es suficiente. Por favor, no creas que Dios espera y olvida. Por favor, no te hagas pensar que su paciencia es para siempre. Dios está tomando notas. Y Él te está avisando: deja eso. Suelta ese pecado. Hónrame, por favor, hónrame, que soy yo el que te está bendiciendo. ¿Y sabes cuál es mi oración? El que la historia no se repita en tu vida, sino que hoy tú escuches a su profeta y digas: Señor, desde hoy voy a honrar. Desde hoy voy a tumbar los ídolos de mi vida. Ha enviado una vez más sus profetas para decirte: hey, ya es suficiente. Es tiempo de honrarme como te estoy pidiendo. Es tiempo de darte como te estoy pidiendo. No me pongas más excusas. El arca no puede ser quitada, la presencia no puede ser quitada. Te anhelamos, Dios. Mientras pones manos en tu pecho, sobre tu corazón, háblale a Él, porque Él te escucha. Séle sincero. Él sabe todas tus luchas, todas tus luchas, todas.
todas tus luchas, tus batallas, tus debilidades, ponlas ahora en el altar. Señor, sacrificamos a ti, sacrificamos lo que más nos cueste, lo que más tenga valor para nosotros, Dios, lo que más nos cuesta. Siento que el Espíritu Santo está ministrando ahora y hay liberación. Hay lágrimas saliendo de los ojos, pero también de los corazones. Hay personas que honestamente le están diciendo al Señor: te anhelo, tú eres la gloria misma del Padre. Como dijo Pedro, tú eres la gloria misma del Padre y te necesito siempre. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios, puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver.